K. es presidente aliado de Duque. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos. El juez Peter Cavenkesto de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York emitió el fallo, poniendo fin a un proceso judicial que reveló una red profunda de corrupción y vínculos con actividades ilícitas del exmandatario. El veredicto y los cargos. El 27 de junio se anunció la sentencia, aunque el veredicto de culpabilidad se había conocido en marzo. Hernández fue hallado culpable de 3 cargos: conspiración para importar sustancias ilícitas, posesión de armas y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estas armas. Pues Juan Orlando Hernández venía a Colombia en su condición de jefe de Estado y tiene unos vínculos muy directos, especialmente con el expresidente Álvaro Uribe, con el expresidente César Gaviria y con el expresidente Iván Duque Márquez. Veamos la última ocasión cuando estuvo por el eje cafetero saludando al presidente Iván Duque, al presidente de entonces Iván Duque. Veamos cómo fue esta reunión. Quiero agradecer hoy la visita a Colombia del presidente de la hermana República de Honduras, del presidente Hernández, señora canciller, también la primera dama de Honduras. Nos complace mucho esta visita por muchas razones. La primera, porque creo que es la primera visita que hace un jefe de Estado a Colombia directamente en el eje cafetero. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hernández facilitó la importación de al menos 400 toneladas de sustancias ilícitas a Estados Unidos, utilizando su posición de presidente para convertir a Honduras en un narcoestado. Esta sentencia refleja la seriedad de los delitos cometidos y la magnitud del daño causado no solo a Honduras, sino también a Estados Unidos. Durante su presidencia, Hernández gobernó Honduras con la ayuda de fondos provenientes de actividades ilícitas, protegió a los responsables y usó los recursos del Estado para apoyar sus operaciones. En su ascenso al poder, Hernández se rodeó de algunos de los responsables más violentos del mundo, entre ellos Amílcar Alex Ardón Soriano y su propio hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández. Alexander Ardón revela que Pepe Lobo le pidió $2 millones. Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y quien en el 2019 se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, reveló este jueves, en el tercer día de juicio de Juan Orlando Hernández, que le dio $1 millón a Porfirio Lobo Sosa para su campaña política. Ardón, durante el interrogatorio de la Fiscalía en la Corte de Nueva York, le dijo a los abogados del gobierno que conoció a Pepe Lobo en 2008 en un helipuerto de San Pedro Sula. El testigo de la Fiscalía aseveró, en esa reunión, que si se convertía en presidente nombraría a Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional, pero le pidió a cambio $2 millones. ¿Qué le pidió Pepe?, le preguntó el fiscal, a lo que Ardón reveló que le solicitó $2 millones, pero al final le envió $1 millón a su casa. El testigo explicó que Jo, en el 2009 era un congresista del Congreso Nacional y se reunió con él en la sede del Partido Nacional de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. En ese acercamiento, el exalcalde de Copán expresó que él y Jo hablaron de narcotráfico y que Pepe Lobo le aseguró que no lo investigaría. Don Pepe me dijo que lo llamara si tenía algún problema con la policía en Copán. Asimismo, detalló que Juan Orlando le prometió que mandaría a pavimentar caminos en El Paraíso, para ayudar a trasladar la droga. Alexander Ardón fue el segundo testigo llamado por la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos para declarar contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es acusado de conspirar con traficantes durante su presidencia para facilitar la importación de cientos de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. El testigo es un viejo conocido de la política hondureña y su nombre completo es Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien el 23 de enero de 2019 una corte federal de Manhattan lo acusó de conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre. El segundo testigo de la Fiscalía nació el 25 de noviembre de 1975. Es hijo de la guatemalteca Paula Soriano y el hondureño Antonio Cerdón. Está casado con Morlan Alera Caballero Asensio, con quien procreó 3 hijos, según registros oficiales. Fue militante del Partido Nacional de Honduras y el alcalde más excéntrico de El Paraíso, Copán. En 2011 construyó un gigantesco palacio municipal con helipuerto incluido.
Durante 2 periodos fue el edil del Paraíso y se transportaba en un vehículo blindado, custodiado por varios guardaespaldas fuertemente armados. Estos individuos jugaron un papel crucial en su ascenso al poder, aportando no solo fondos, sino también infraestructura y conexiones necesarias para consolidar su control. Alianzas peligrosas y testimonios claves. La condena de Hernández también se basó en testimonios que revelaron sus vínculos con responsables tanto hondureños como colombianos. En un juicio, Leonel Rivera, un importante personaje hondureño, declaró que Hernández había solicitado apoyo financiero de responsables para su campaña política. Además, se documentaron reuniones con personajes colombianos, en las que Hernández discutió la recuperación de un avión cargado con sustancias ilícitas. Este testimonio, junto con otros, pintó un cuadro claro de cómo Hernández utilizó su posición para facilitar actividades ilícitas a gran escala. En una reunión documentada en 2009, Hernández, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, y un personaje colombiano identificado como Cinco, discutieron la incautación de un avión cargado con 1.200 kilos de sustancias ilícitas. Este encuentro subraya la complicidad y la cooperación transnacional en actividades ilícitas, así como la implicación directa de Hernández en operaciones de gran escala. Extradición y proceso judicial. Hernández fue capturado en febrero de 2022, apenas 15 días después de dejar el poder, tras una solicitud de arresto con fines de extradición emitida por Estados Unidos. Su extradición se cumplió en abril de 2022, iniciando un proceso judicial que culminó con su condena. A sus 55 años, es probable que Hernández pase el resto de su vida en prisión. Este rápido arresto y extradición destacan la seriedad con la que Estados Unidos abordó su caso y su determinación para llevar a cabo una justicia eficaz y rápida. Las implicaciones internacionales. La caída de Hernández es un recordatorio de cómo la corrupción y las actividades ilícitas pueden infiltrarse en las más altas esferas del poder. Su caso destaca la importancia de la justicia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. A medida que Honduras busca recuperarse de este escándalo, el país enfrenta el desafío de reconstruir sus instituciones y restaurar la confianza pública. La implicación de altos funcionarios en actividades ilícitas tiene repercusiones profundas y duraderas en la confianza de la ciudadanía y en la estabilidad institucional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó cómo Hernández utilizó su posición para favorecer a sus socios y facilitar sus operaciones. Durante su mandato, Honduras se convirtió en un importante punto de tránsito para sustancias ilícitas destinadas a Estados Unidos, lo que exacerbó la violencia y la corrupción en el país. Este uso de la autoridad presidencial para actividades ilícitas muestra un abuso de poder a gran escala y un desprecio total por el bienestar de la nación. Los socios clave en las actividades ilícitas. Hernández no actuó solo. Durante su carrera política, se alió con figuras prominentes en el mundo del tráfico de sustancias ilícitas. Entre sus aliados se encontraban Amílcar Alex Ardón Soriano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández, y Giovanni Fuentes Ramírez, este último condenado en 2021 a cadena perpetua. Estos socios no solo le proporcionaron apoyo financiero, sino que también ayudaron a consolidar su poder a través de una red de contactos y recursos. El juicio de Tony Hernández, hermano del expresidente, reveló detalles escalofriantes sobre la operación de esta red. Tony fue condenado por tráfico de sustancias ilícitas y posesión de armas. Muchas gracias, Jorge. Y primero quisiera preguntarle qué opinión le merece que la justicia de Estados Unidos haya condenado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y qué significado tiene en el sentido de que usted conoce muy bien cómo funcionan estas organizaciones del narcotráfico, porque entiendo yo, de acuerdo a las investigaciones, que los aviones que salen de Colombia generalmente aterrizan en Guatemala y en Honduras. Mira, yo considero que un 70% de los aviones que entran del narcotráfico a Centroamérica son dirigidos a Honduras, a 2 puntos específicos, que estos vuelos llevan desde el año 2000. Y estos 2 puntos específicos son la isla de Guanaja y la isla de Utila.
y las que son del país de Honduras. Durante el juicio, se presentó evidencia de que utilizó su relación con su hermano para facilitar el transporte de grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de Honduras. Este juicio y condena demostraron cómo la familia Hernández estaba profundamente implicada en actividades ilícitas y cómo utilizaban su poder para protegerse y expandir sus operaciones. La corrupción a nivel estatal. La sentencia de Juan Orlando Hernández también subraya cómo la corrupción puede permear todos los niveles del gobierno. Hernández utilizó su posición para manipular instituciones y recursos estatales a favor de sus actividades ilícitas. Esta corrupción sistémica no solo socavó la integridad del gobierno hondureño, sino que también contribuyó a una atmósfera de impunidad y violencia en el país. Impacto en la sociedad hondureña. La caída de Hernández tiene implicaciones significativas para la sociedad hondureña. La revelación de su participación en actividades ilícitas a gran escala ha dañado la confianza pública en las instituciones y ha resaltado la necesidad urgente de reformas. Y digamos, señor Jorge, con las buenas tardes, ¿qué relación tendrían, por ejemplo, estos expresidentes con el tema del narcotráfico y también esa visita que, como mostramos nosotros, tenía Iván Duque con el presidente hondureño y también señalando que es la primera vez? O sea, uno entiende que hay acuerdos bilaterales y que también hay puntos económicos que influyen en las dos naciones, pero en este tema ya, con el contexto que dio Julián y Julián Lamprea, ¿qué significa ese tema del narcotráfico? Mire, lo que pasa es que el narcotráfico dio un giro total. Este giro total, ¿quién lo produjo? Eso se produjo desde la época de Pablo Escobar. ¿Cuál fue el efecto que trajo? Mezclar la política con el narcotráfico. Los narcotraficantes grandes han ido desapareciendo y se volvieron políticos, narcopolíticos. Conozco muy bien estas estructuras entre Honduras y Guatemala, puesto que viví en Guatemala y yo fui una de las personas que fue testigo de cómo la reina del sur, Marjorie Dayana Chacón Russell, colocaba presidente de Honduras y colocaba plata para las campañas para los presidentes de Honduras, no para este en específico, pero sí para anteriores. O sea que esta unión entre la política y el narcotráfico no es de hoy, es antigua. Yo conozco esta unión en persona y soy testigo de esta unión en Colombia, no en Honduras, de la unión de la política con el narcotráfico desde el año 2000. La reconstrucción de la confianza en el gobierno y la restauración de la integridad institucional serán desafíos críticos para Honduras en los próximos años. La respuesta internacional. La respuesta internacional al caso de Hernández ha sido significativa. Estados Unidos, en particular, ha mostrado un fuerte compromiso para abordar la corrupción y las actividades ilícitas en la región. La cooperación entre agencias estadounidenses y hondureñas fue crucial para llevar a cabo la investigación y el proceso judicial que resultaron en la condena de Hernández. Este caso también subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Pues en octubre de 2018, cuando el presidente Iván Duque recibió con honores al narcotráfico, Juan Orlando Hernández dijo ante la opinión pública, ante la prensa, ante la comunidad internacional en Quindío, en el eje cafetero, que su gran aliado en la región para combatir el narcotráfico era el narcotraficante Juan Orlando Hernández. Veamos, por favor. También quiero destacar el respaldo del presidente Hernández a la forma en la que nosotros venimos adelantando en Colombia de manera compartida con varios países la lucha contra el crimen organizado. Honduras y Colombia han sido aliados en la lucha contra ese flagelo y lo vamos a fortalecer. Y de hecho resalto la forma en la que el presidente Hernández y su equipo de gobierno han venido consolidando una especie de escudo de interdicción marítima para enfrentar al narcotráfico en su territorio. Colombia ha apoyado en esas tareas y vamos a trabajar ahora para fortalecer el desmonte de los carteles. Así como ustedes han venido manejando esta situación, va a estar Honduras a la par de Colombia, porque así debe ser en un Estado de Derecho. Cuente con nosotros, presidente. Gracias, ya sabe. Presidente. Muy amable. Señor expiloto, usted acaba de oír al expresidente Iván Duque diciendo que el señor Orlando es el gran aliado para combatir el narcotráfico. ¿Qué sensación le queda a usted de escuchar estas declaraciones de Duque? Y yo quisiera agregarle esa pregunta, esa frase que dice ahí el señor Juan Orlando Hernández, que dice,
vamos a hacer lo mismo que ustedes vienen haciendo. Entonces quisiera preguntarle si desde su perspectiva Colombia viene haciendo lo mismo que estaba haciendo Honduras y pues el presidente Iván Duque y este presidente José Orlando Hernández. Mire, voy a contestar de una manera un poco jocosa, original. Vamos a hacer lo que ustedes están haciendo. Nada, vamos es a traficar drogas. Para mí eso es lo que estaban diciendo, porque conozco muy bien el narcotráfico y sé lo que está pasando, y el tráfico de drogas va en aumento, jamás ha disminuido. Los cultivos van en aumento, totalmente todo va en aumento, hasta las incautaciones están en aumento hoy en día, eso es verdad, pero también podemos decir que los cultivos son un 100% mayor, o sea que ¿qué podemos decir de la guerra contra el narcotráfico? Es una guerra perdida, y ahora es peor, ¿por qué? Porque ahora es una guerra narcopolítica. ¿Y quién puede contra la mafia más grande del universo? Porque la mafia del universo más grande ni es la italiana, no, es la unión de los narcos con la política. El 7 de agosto de 2018, durante la posesión del presidente Iván Duque, fueron invitados distintos narcotraficantes a la posesión. Por ejemplo, aquí vemos a Samuel David Niño Cataño, el piloto de la mafia que se mató en Guatemala llevando cocaína. Veíamos primero al Ñeñe Hernández, ahí vemos al piloto de la mafia con Andrés Guerra del Centro Democrático, los vemos con Luis Alfredo Ramos, también aparece ahí, con algunas personas que han aspirado a cargos importantes en el Meta. Ahí está el piloto del cartel de Sinaloa muerto, Samuel David Niño Cataño, que se descubrió en una investigación de Gonzalo Guillén. Vemos uno de los pilotos de la mafia del narcotráfico transportando distintivos a personal de la campaña de Iván Duque. Entonces, los narcotraficantes que fueron a la posesión del presidente Iván Duque son Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, los narcopilotos que manejaron la campaña en el Meta con Álvaro Uribe, Jennifer Arias, con el Iván Duque y el ya muy conocido escándalo de la ñeñe política, porque pues el Ñeñe Hernández participó en esta posesión, pero sobre todo es importante resaltar que estos narcotraficantes les dieron incluso mejores sillas que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la posesión de Iván Duque. ¿Qué piensa usted, don Jorge, que estos narcotraficantes sean invitados ilustres a una posesión presidencial? Pues mire, lo que pasa, volvemos al mismo tema. El narcotráfico abrazó la política. El narcotráfico se unió con la política. ¿Quién fue uno de los grandes precursores de esta unión de la política y el narcotráfico? Es lamentable, pero es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es Iván Duque? Simplemente él está cumpliendo las órdenes de el que era presidente a las espaldas de Iván Duque. Todos sabemos que el presidente no era Iván Duque, el presidente nunca lo ha dejado de ser, y todas estas órdenes, todas estas cosas que están pasando vienen directamente del señor Álvaro Uribe Vélez. Usted ha publicado, ha hecho denuncias. Yo quería preguntarle, inicialmente yo estoy hablando del clan de los Cifuentes Villa. ¿Quién es el clan de los Cifuentes Villa para recordarle a los cerca de 850 personas que en este momento nos están acompañando en la emisión del Tercer Canal y que están muy entusiasmadas con estas revelaciones, que entre otras cosas también preguntan que si a usted no le da miedo decir estas cosas, señor Jorge? Mire, voy a responder con la última pregunta primero. ¿Y cuál es? Que si me da miedo. No, ya no manejo el miedo, no manejo, sino esta es la única alternativa que me queda. Contar la verdad y que quede evidencia y pruebas por toda la red de que yo denuncié todo lo que está saliendo. Entonces, claro que puedo llegar a sentir miedo de salir a la calle, puedo llegar a miedo de ir a un cine simplemente, porque pues mi vida corre peligro y el gobierno no ha hecho absolutamente nada y nadie ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una corrupción total, hay una corrupción política de la policía, del ejército, del gobierno, de la fiscalía. Entonces, verdaderamente no veo opción más que hablar y que alguien algún día me escuche, o otro país, no sé, hasta dependiendo hasta dónde pueda llegar esta noticia.
Bueno, pero si usted ha puesto las denuncias ante las autoridades judiciales y además gubernamentales, es un deber del Estado, del gobierno, ponerle atención a estas denuncias, y yo desde el Tercer Canal se invito y exhorto a las autoridades a ponerle más atención a estas denuncias de Jorge Bernal, en el sentido en que contrastan perfectamente con algunas de las investigaciones que yo he hecho de narcotráfico. Así que yo le doy plena credibilidad a lo que está hablando. Reflexiones finales. La historia de Juan Orlando Hernández es un ejemplo poderoso de cómo la corrupción y las actividades ilícitas pueden infiltrarse en las más altas esferas del poder. Su condena sirve como una advertencia para otros líderes que puedan estar tentados a seguir un camino similar. Para Honduras, este caso representa una oportunidad para abordar de manera más efectiva la corrupción y restaurar la confianza pública en sus instituciones. La lucha contra el crimen organizado y la corrupción requiere una vigilancia constante y un compromiso firme de parte de la comunidad internacional. La condena de Hernández es un paso importante en esta dirección, pero queda mucho trabajo por hacer para asegurar que Honduras pueda superar este capítulo oscuro y avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, considera hacer una donación voluntaria. También puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.